también, como teórico político también, con las teorías sobre los sistemas políticos y los tipos de dominación. Y sin embargo, el aspecto jurídico pienso que quedó inicialmente un poquito olvidado. A pesar de que en la primera edición ya de Economía y Sociedad, en 1922, hay un capítulo dedicado a la sociología del derecho. Hay un capítulo expresamente dedicado a la Rechtssociologie, aunque luego este capítulo, como ya veremos, fue editado independientemente en 1960 por Winkelmann, pero desde el principio está ahí en Economía y Sociedad, aunque quizá pasó un poquito desapercibido. Frecuentemente se suele destacar, como decía, la dimensión económica, política, incluso sus estudios sobre sociología de la religión, como los ejes centrales del conjunto de la obra sociológica weberiana. Sin embargo, creo que la relación que Max Weber estableció con lo jurídico es central, y es central para entender sus análisis tanto sociales como económicos, políticos, incluso sus estudios sobre sociología de la religión también, donde el vínculo con lo jurídico es muy fuerte, sobre todo en la dimensión de los procesos de racionalización, tanto de los sistemas religiosos como de los sistemas jurídicos. Esto no se puede entender sin, como decía, la conexión con lo normativo y con los ámbitos de seguridad que lo normativo establece en relación con las otras dimensiones. Su obra sigue siendo necesaria para comprender una etapa histórica que pivota sobre la cuestión no resuelta todavía, que es la tensión entre la racionalización formal y el irracionalismo de los valores. Diríamos, ese es el eje central de toda la obra weberiana, y especialmente también de la obra jurídica weberiana, y como decía, es una cuestión, diríamos, no resuelta todavía, esa tensión. Así también como algunas de sus teorías o tipologías que han llegado a ser auténticas categorías para la comprensión de la historia y de la sociedad. Y en esas categorías, como decía, el orden jurídico ocupa siempre un lugar central. Y en este sentido, me gustaría destacar también la figura de Max Weber como jurista, algo que a veces no se resalta suficientemente. Normalmente se transmite la idea y se estudia a Max Weber como sociólogo. Sin embargo, su formación fue esencialmente jurídica, quizá por la influencia de su padre, que fue abogado, que fue magistrado, que fue un político destacado de la época y que tuvo mucha influencia en Max Weber, precisamente en estudiar derecho y sobre todo en su inclinación inicial hacia la historia del derecho. Porque Max Weber, antes de dedicarse directamente a la sociología, o en este caso a la sociología del derecho, sus trabajos iniciales y sus primeros intereses están centrados en la historia del derecho. Además, podríamos decir que en el ambiente jurídico y político en el que se desenvolvía el padre de Max Weber en su momento, permitió a Max Weber tener oportunidad de conocer a relevantes juristas de la época y que evidentemente creo que influyó bastante en su formación y en su interés por el derecho. Max Weber estudió Derecho en Berlín y en Göttingen. Intentó obtener la plaza de abogado en la ciudad de Bremen, que le fue denegada, no lo consiguió, porque quería tener una cierta estabilidad económica con esto para luego poderse dedicar a la investigación. Y realizó su tesis doctoral precisamente sobre historia del derecho. Realizó su tesis doctoral sobre la historia de las compañías de comercio medievales en la Europa meridional. También trabajó como abogado, también Max Weber, y como consejero de agencias gubernamentales. Y finalmente obtuvo, como sabemos, la cátedra de Economía Política en Friburgo, y ahí es donde ya Max Weber se inclina directamente por los estudios de sociología, economía sociológica, etc. Pero como decía, su actividad académica investigadora no se limitó solo al ámbito jurídico dogmático,
porque consideraba que este ámbito jurídico dogmático era excesivamente limitado y lo criticó abiertamente desde el punto de vista metodológico, especialmente. Es muy importante la referencia y los análisis metodológicos que hace Max Weber en torno al conocimiento del derecho. En la mayor parte de sus investigaciones podríamos decir que subyace un cierto enfoque histórico-jurídico y sociológico-jurídico de carácter transversal. Es de destacar, por ejemplo, desde sus primeros escritos, su interés por situar siempre a las instituciones jurídicas en sus respectivos contextos sociales y económicos, y con el objetivo de establecer, por una parte, o bien las causas y motivos de la creación de toda institución jurídica, y por otra parte, las razones de su funcionamiento efectivo. Y esto le llevó a distanciarse desde el comienzo de sus investigaciones de los enfoques estrictamente jurídicos dogmáticos y de los enfoques estrictamente formalistas y estrictamente legalistas, positivistas, que eran los dominantes en la época en la que Max Weber estudia y empieza su actividad investigadora. Y podríamos decir que Max Weber inauguró un enfoque empírico sociológico de las instituciones jurídicas, normativas, destacando fundamentalmente los análisis sobre la génesis, las relaciones y los efectos prácticos de las diferentes instituciones jurídicas, del orden jurídico en general y de las normas en particular. Consecuentemente, podríamos decir que la sociología del derecho de Max Weber está marcada por su relación siempre con la proximidad hacia la teoría jurídica, por una parte, para criticarla, como ahora voy a señalar, por otra parte, hacia la historia del derecho, también es muy importante esa perspectiva histórica, y hacia el derecho comparado, y también y especialmente con la sociología del poder. No podemos entender la sociología jurídica o el análisis sociológico de los sistemas jurídicos que Max Weber realiza sin su conexión con la sociología del poder. La conexión es intrínseca e ineludible. Pero la dispersión del enfoque sociológico jurídico lo tenemos que encontrar incluso más allá de economía y sociedad, incluso más allá de ese capítulo de economía y sociedad dedicado expresamente a la red sociológica. Podríamos decir que, a mi juicio, podrían señalarse como 4 grandes bloques de la perspectiva sociológico-jurídica, y que podemos rastrear, como decía, en todas las obras de Max Weber, no solamente en economía y sociedad. El primer gran bloque sería el de la red sociología, inicialmente como capítulo 7º de Economía y Sociedad, de la primera edición de Economía y Sociedad en 1922. Incluso parece ser que es el único capítulo que lleva la titulación originaria dada por Max Weber, y este es un dato importante, y es un dato señalado por Marianne Weber en el prólogo a la primera edición. Perdón, a la primera edición de Economía y Sociedad en 1922. Marianne Weber, señala en el prólogo expresamente que el único capítulo de Economía y Sociedad que lleva la titulación originaria dada por Max Weber es el de la sociología del derecho. Los otros capítulos, como sabemos, fueron posteriormente reelaborados, etcétera, y buscados sus títulos adecuados. Podríamos decir que el contenido original de este capítulo impresiona. Impresiona desde el principio a cualquier lector, iba a decir superficial, si es posible que exista un lector superficial de Economía y Sociedad, pero a cualquier lector inicialmente, el contenido original de este capítulo impresiona. Impresiona por su amplitud, así como por su extraordinaria erudición y su extraordinario conocimiento del funcionamiento de los sistemas jurídicos a lo largo de la historia. Los temas abordados en este capítulo son amplios, pero se podrían concentrar, a mi juicio, en dos grandes puntos de referencia, que son como los 2 ejes centrales, ¿no?, de la sociología del derecho de Max Weber. Primero serían las fases teóricas del denominado proceso de racionalización del derecho.
Como sabemos, todo el tema, el concepto de la racionalización o el análisis de los procesos de racionalización del mundo occidental en general es uno de los ejes centrales de toda la obra de Max Weber, y específicamente las fases teóricas del proceso de racionalización del derecho, en particular, es también el eje central de su sociología del derecho, partiendo inicialmente de categorías irracionales y mágicas, que poco a poco se van desmitificando hasta llegar a el orden jurídico abstracto, racional, formal, tal y como se constituye el derecho moderno, el derecho de la modernidad. En segundo lugar, los factores que han contribuido a esa racionalización. Los factores que han contribuido a esa racionalización del derecho, entre los que se encuentran con carácter interno lo que podríamos denominar como los portadores jurídicos o los operadores jurídicos, que son las personas encargadas en cada época histórica de la elaboración, interpretación, aplicación del derecho. Y Max Weber dedica especialmente importancia a estos portadores jurídicos, a estas personas, colectivos de personas que se encargan de esta labor interna y que son los que favorecen el proceso interno de racionalización del derecho. Luego más adelante señalaré que este proceso de racionalización no es un objetivo a conseguir, sino que evidentemente es una descripción histórica de la cual Max Weber se ocupa. Y luego, por otra parte, el carácter externo, los elementos externos o exógenos, que contribuyen también al proceso de racionalización de los sistemas jurídicos, que serían, en primer lugar, las diferentes formas de organización política. Por eso decía que la conexión de la sociología del derecho de Max Weber con su sociología política es imprescindible, y por tanto las influencias en el grado y manera de racionalización del derecho. Es decir, no podemos entender los diferentes procesos de racionalización del derecho, de racionalización jurídica, sin analizar paralelamente las diferentes formas de organización política en las que se han ido produciendo esos procesos de racionalización. Y, en segundo lugar, serían las necesidades materiales de las diferentes capas sociales económicamente fuertes que exigen o plantean unas exigencias, características especiales al orden jurídico para la cobertura de esas necesidades. Es decir, Max Weber establece una conexión muy fuerte entre las necesidades materiales de carácter económico en la formación del derecho, hasta tal punto que Max Weber llega a decir que el derecho inventa muy poco, los sistemas jurídicos no inventan nada, todo está inventado o todo surge precisamente en las necesidades materiales de carácter económico, de ahí la importancia también de la economía en la evolución de los sistemas jurídicos, y que en todo caso lo que el sistema jurídico inventa serían técnicas jurídicas para juridificar o para racionalizar o para dar cobertura a aquellas necesidades. Pero en definitiva, desde el punto de vista material, Weber siempre sostiene que el derecho prácticamente no inventa nada. Los sistemas jurídicos no son innovadores en ese sentido, solamente aportan, diríamos, técnicas jurídicas. Ese sería el primer gran bloque. Pero hay otro bloque importante también a la hora de rastrear, como decía, toda esa evolución de la perspectiva sociológico-jurídica de Max Weber. Es decir, no solamente limitándonos a ese capítulo de la sociología del derecho, sino que hay otros capítulos también importantísimos a la hora de configurar todo el contenido de la dimensión, como yo denomino la dimensión sociológico-jurídica en la obra de Max Weber. El segundo gran bloque sería o estaría compuesto por el capítulo 1 de Economía y Sociedad. Este capítulo 1 de Economía y Sociedad que trata sobre la economía y los órdenes sociales. Economía y los órdenes sociales. Este capítulo es clave, a mi juicio, para comprender, como decía, la dimensión sociológico-jurídica en la totalidad de la obra de Max Weber. En este capítulo primero, se abordan, a mi juicio, las líneas características del orden jurídico. Incluso desde la aparición en 1960 del texto definitivo de la Rechtssociologie, editado por Winkelmann,
Dicho capítulo forma parte del mismo, es decir, Wittgenstein lo que hace es introducir en esa edición de 1960 de la Sociología del Derecho, introducir ese capítulo primero, que inicialmente no era el capítulo de Sociología del Derecho, el que decíamos que estaba titulado originariamente por Max Weber, pero Wittgenstein considera que realmente este capítulo primero es muy importante, es decisivo para comprender esa dimensión sociológico-jurídica en la obra de Max Weber y, por tanto, dicho capítulo empieza a forma parte de este libro editado en 1960, ya con el título específico de la sociología del derecho, de la sociología del derecho. Y su importancia, la importancia de este capítulo radica en la siguiente temática, es decir, en este capítulo Weber define el concepto de derecho, define el concepto de derecho. No solamente define el concepto de derecho, el concepto de orden jurídico, sino que además define las relaciones entre orden económico y orden jurídico. Este es un leitmotiv constante en la obra de Max Weber. Siempre establecer esa relación entre orden económico y orden jurídico y desde el punto de vista material, ¿no? Desde el punto de vista material, como decía antes, cómo influye las necesidades económicas del orden económico en un momento determinado en la configuración del orden jurídico, de los sistemas jurídicos. Otro de los elementos, otro de las temáticas fundamentales de este capítulo primero también, y también imprescindible para entender esta dimensión sociológico-jurídica, es la relación que establece Max Weber entre costumbre, convención y derecho. Esa relación de ida y vuelta entre las costumbres, la normatividad social, podríamos decir, la normatividad convencional y lo que sería ya la normatividad jurídica en sentido estricto. Otra de las dimensiones importantes, otra temática importante sería la importancia de la coacción jurídica. Max Weber dedica mucho tiempo a este análisis de la coacción jurídica en la conformación de la vida social, es decir, la coacción jurídica como la garantía externa a la obligatoriedad del derecho y, por tanto, la conformación de la vida social, de por qué obedecemos las normas, de por qué generamos una relación de obligatoriedad con las normas, donde el tema de la coacción jurídica es imprescindible. Hay muchos motivos, señala Max Weber, por los cuales una norma se obedece, una norma se sigue desde la mera repetición mimética, podríamos decir, hasta la tradición, la costumbre, pero, sin embargo, la coacción jurídica es el elemento fundamental, el elemento central de la obligatoriedad jurídica, porque no estamos hablando de una obligatoriedad moral, estamos hablando de un deber jurídico, no de un deber moral, sino del deber jurídico que deriva directamente de la presencia de una norma jurídica. Y el deber jurídico derivado de la presencia de una norma jurídica se garantiza por la coacción jurídica y especialmente por la coacción jurídica del Estado. Y Max Weber aquí establece una relación muy interesante entre la costumbre, la convención y el orden jurídico, hasta tal punto que señala que las costumbres, las convenciones también tienen sus maneras de coaccionar o de obligar, también tienen sus mecanismos de garantía, pero la diferencia está en que, diríamos, la coacción o la respuesta a la desobediencia de una norma social es una coacción de carácter difuso, espontáneo, mientras que la respuesta a la desobediencia a una norma jurídica es una reacción concentrada, organizada, a través de un aparato jurídico estatal, fundamentalmente. Y aquí aparece de nuevo la idea del Estado vinculada directamente al derecho y sobre todo al derecho moderno. Otro de los temas también importantes en este capítulo primero, y creo que a mi juicio es una de las aportaciones más interesantes de Max Weber en esta perspectiva sociológico-jurídica, es lo que podríamos denominar con carácter general la distinción entre norma y hecho, o de manera más específica la distinción entre ciencia jurídica y sociología del derecho, o entre conceptos jurídicos y conceptos empíricos, o incluso diríamos también la distinción entre la metodología de la ciencia jurídica y el análisis sociológico del derecho o la metodología de la sociología del derecho. Y me voy a detener aquí un poquito porque yo creo que este es uno de los
de los referentes más importantes de la obra sociológico-jurídica de Max Weber, la distinción metodológica. Sabemos que Max Weber fue un entusiasta del método científico y de los análisis metodológicos, ¿no? Y de los análisis metodológicos de las disciplinas científicas. Para Max Weber, la referencia al método es lo que da valor científico a una disciplina. Por tanto, él se detiene mucho en sus estudios metodológicos, en los análisis metodológicos, porque, como decía, según él, eso es lo que da valor científico a una disciplina. En el momento que podemos diferenciar un método, distinguir un método y entender ese método, en ese momento podemos hablar realmente de una disciplina autónoma diferenciada de otras. No olvidemos que Max Weber trabaja en una época donde el paradigma de la cientificidad es el paradigma dominante, donde todavía la inter o transdisciplinariedad no había alcanzado todavía una importancia, una relevancia, y el paradigma de la cientificidad obligaba precisamente a esto, obligaba a definir un objeto formal y un objeto material de conocimiento para diferenciar o para delimitar los contornos de cientificidad de una disciplina. Por eso él se detiene mucho en esto. Y esto es uno de los ejes centrales de la sociología del derecho de Max Weber. De ahí su interés intelectual por afianzar siempre una metodología sociológica jurídica independiente y diferente de la dogmática jurídica. Y aquí me voy a detener un poquito porque es muy importante esto. Y además él en este punto diríamos que entra en confrontación con un jurista clásico de la época, que es Hans Kelsen, y coincide a veces con algunos de los juristas críticos del momento, sobre todo con los autores del denominado movimiento del derecho libre, fundamentalmente Ehrlich y Kantorowicz, coincide en algunas reivindicaciones, pero no en todas, y yo creo que la postura de Max Weber es importante destacarla aquí. Max Weber, como decía, se esfuerza sobremanera en explicar y en defender que existe un método sociológico jurídico de análisis del derecho y que ese método es independiente del método de la dogmática jurídica. El método de la dogmática jurídica, para Max Weber, sería una especie de método teleológico normativo de la formación de conceptos jurídicos. En ese sentido, Max Weber podríamos decir que critica un poco a la ciencia dogmática, a la ciencia formalista, a la ciencia legalista, positivista, que domina en aquel momento, principios del siglo XX, y reivindica precisamente eso que denominaba los hechos del derecho. Es decir, frente a la norma jurídica existe una realidad empírica, unos hechos que tienen que ver con el derecho, unos comportamientos sociales que tienen que ver con el derecho, que están condicionados por la existencia de normas jurídicas y que no nos podemos entender sin la referencia a las normas jurídicas. Entonces, él se esfuerza mucho en diferenciar metodológicamente la sociología jurídica de la ciencia jurídica tradicional o dogmática jurídica. Pero, sin embargo, y esta es la diferencia con los autores del movimiento del derecho libre, en ningún momento Max Weber desprecia la ciencia jurídica, podríamos decir. Porque, por otra parte, él es un jurista, tiene una formación dogmática, jurídica, como decía, trabajó como abogado, etcétera, trabajó en su tesis doctoral sobre historia del derecho. Entonces, él no desprecia la ciencia jurídica, no la desvaloriza científicamente, cosa que sí hicieron los autores del movimiento del derecho libre, perdón. Ehrlich y Kantorowicz no solamente reivindican un conocimiento sociológico del derecho, sino que llegan a afirmar que el único posible conocimiento científico del derecho es el conocimiento sociológico. Y que la dogmática o que la ciencia jurídica no sería nada más que una mera interpretación dogmática de las normas. Incluso llegan a decir estos autores que eso no es un conocimiento científico, que eso es simplemente un conocimiento técnico y que lo que los juristas hacen cuando estudian derecho es simplemente aprender una técnica de interpretación de las normas, pero eso no aporta un conocimiento de lo que es el derecho. El auténtico conocimiento de lo que es el derecho,
dirían estos autores, Ehrlich y Kantorowicz, es el conocimiento sociológico del derecho. Esta escuela y esta tesis es muy radical, evidentemente. Es muy radical, se enfrentan directamente a todos los teóricos del derecho de la época, especialmente, como decía, Hans Kelsen, que es el teórico más paradigmático en aquel momento del positivismo jurídico. Entonces, Max Weber no llega a tanto. Yo creo que la postura de Max Weber es más inteligente. Porque Max Weber sí que se esfuerza, como decía, en definir el método sociológico, en resaltar esa realidad empírica del derecho, en resaltar la importancia de los hechos del derecho, en contextualizar los sistemas jurídicos, en relacionar los sistemas jurídicos con todos los otros elementos que forman parte del sistema social, el económico, el religioso, el cultural, el poder. Cosas que, por ejemplo, Hans Kelsen intentaba siempre separar del derecho. La obra principal de Hans Kelsen, la teoría pura del derecho, como su propio nombre indica, y en el prólogo de su obra, Hans Kelsen dice algo así como lo siguiente, dice que su objetivo es depurar al derecho de todo aquello que lo contamina. Quiere estudiar el derecho limpio, podríamos decir, de cualquier elemento que lo contamina. Claro, los elementos que lo contaminan son la cultura, la ideología, la política, la economía, la religión, etc. Pues bien, parafraseando un poquito a Kelsen, yo creo que lo que Max Weber hace es precisamente lo contrario, es decir, intentar contaminar al derecho, es decir, intentar contextualizar el derecho, analizar el derecho precisamente en todos esos elementos que lo contaminan porque forman parte del sistema jurídico y es difícil aislar las normas jurídicas sin caer en un puro idealismo o en una pura ficción de todos esos contextos, esos elementos que forman parte también de lo jurídico. Pero como decía, yo creo que la postura de Max Weber fue más inteligente que la de los autores del movimiento del derecho libre, porque no entra en confrontación directa. Es decir, en ningún momento llega a desvalorizar científicamente a la ciencia jurídica. Nunca llega a decir, como dice Ehrlich o Kantorowicz, que esto es una mera técnica dogmática de interpretación de textos. Simplemente llega a decir o afirma que, bueno, el derecho se puede estudiar con diferentes métodos cognitivos y él apuesta por el método sociológico para el conocimiento del derecho. Me interesaba centrarme en este punto un poquito porque creo que es relevante y es lo que ha permitido que a lo largo de los años, aunque como decía, en un principio la dimensión jurídica de la obra de Max Weber quedó un poquito olvidada, a lo largo de los años Max Weber ha sido considerado como el gran padre fundador de la sociología jurídica moderna. Bien, el tercer bloque, estábamos con los bloques en donde podíamos rastrear la dimensión sociológico-jurídica de la obra de Max Weber. El tercer bloque está relacionado con los textos weberianos sobre sociología política o sociología del poder. Ya lo he dicho al principio que efectivamente no podemos entender la sociología del derecho sin la conexión, la referencia intrínseca con la sociología política o la sociología del poder. Los reenvíos de Max Weber a los tipos de dominación política y su influencia diversa en el proceso de racionalización jurídica es permanente. Es permanente. Cuando uno lee la sociología del derecho de Max Weber, las referencias, los reenvíos, las conexiones con los tipos de dominación jurídica son constantes, permanentes. Y muy especialmente a los reenvíos o las conexiones con el funcionamiento burocrático de la dominación legal. Constantemente está haciendo esas conexiones, no podemos entender los diferentes tipos de racionalización del derecho, los diferentes tipos ideales de derecho sin entender la conexión con los tipos ideales de dominación política. Weber trata los tipos de la estructura de la dominación política como una especie de correlato indispensable para su tipología jurídica. No habría podido construir su tipología de tipos ideales del derecho sin la referencia a la estructura o a los tipos de la estructura de la dominación política. Los tipos ideales de la dominación política, por lo tanto, son imprescindibles para llegar a comprender su análisis sobre el proceso de racionalización jurídica, incluso teniendo en cuenta, como decía al principio, que sus análisis sobre la racionalización versus
y racionalización son uno de los temas menos resueltos en la obra de Max Weber. Esa tensión entre racionalización y racionalización, entre la racionalidad y la irracionalidad de los valores, es uno de los temas, creo yo, una de las tensiones no bien resueltas en la obra de Max Weber, ni por él ni por sus intérpretes. Y el cuarto bloque sería el integrado por el capítulo primero de la parte primera, de la primera parte de Economía y Sociedad, dedicado a los conceptos jurídicos, los conceptos sociológicos fundamentales. Claro, en los conceptos sociológicos fundamentales está el orden jurídico. Es decir, cuando Max Weber plantea cuáles son los conceptos sociológicos fundamentales que van a ser su guía en Economía y Sociedad, el orden jurídico es uno de ellos, básico. El orden jurídico, pero además el orden jurídico vinculado con la idea del orden legítimo, fíjense, es decir, no es cualquier orden jurídico, es el orden legítimo, y aquí nos remite a cuáles son los criterios de legitimidad de los diferentes sistemas jurídicos, los fundamentos de la obediencia, las normas jurídicas, como decía antes, porque las normas jurídicas se obedecen y cuáles son los fundamentos de la obediencia que tienen que ver de nuevo con los criterios de legitimidad. Todo eso está en esa primera parte, en la primera parte de los conceptos sociológicos fundamentales. Es que el orden jurídico es un concepto sociológico fundamental. Por tanto, finalmente diría que es necesario destacar esa construcción weberiana de los 4 tipos ideales de derecho, y esos 4 tipos ideales de derechos, para hacer una reconstrucción weberiana de los 4 tipos ideales de derecho que señalaba Max Weber, tenemos que tener en cuenta todo esto que he señalado. Es decir, la obra sociológico-jurídica de Max Weber hay que reconstruirla, hay que rastrearla. Es decir, no solo es, como decía, el inicial capítulo dedicado a la sociología del derecho, como señalábamos al principio. Y evidentemente uno de los temas que más han trascendido y que más han analizado de la obra de Max Weber es precisamente la construcción de lo que él denomina los 4 tipos ideales de derecho. El derecho irracional formal, el derecho racional material, el derecho racional formal y el derecho racional material. A través de la construcción de estos 4 tipos ideales, Weber va analizando la acción política, la religión, la economía en la evolución del derecho. Ahí está la conexión. Lo que antes señalaba, esa contextualización, esa contaminación del derecho que Max Weber quiere hacer, se refleja precisamente en esa construcción de los tipos ideales que hace Max Weber, de esos 4 tipos ideales donde combina, por una parte, los 2 pares, las 2 parejas de lo racional frente a lo irracional y la pareja de lo formal frente a lo material. Es decir, Max Weber pone de manifiesto que el análisis de la evolución del derecho hacia una progresiva racionalización implica su conexión recíproca, permanente, con el poder político, con el poder económico, con la estructura social y con el poder religioso. Hay mucha similitud. Si uno lee la sociología de la religión de Max Weber, hay muchísima similitud en la evolución de la racionalización de los sistemas religiosos con la similitud en la evolución de la racionalización de los sistemas jurídicos. Perdón. Como decía, yo creo que si hay que concretar de alguna manera todo esto que estoy diciendo en 2 puntos claves de la sociología del derecho weberiana, yo diría que por una parte está la perspectiva metodológica, es decir, esa tensión que él señala y distinción entre ciencia jurídica tradicional, dogmática jurídica y sociología del derecho. Y fíjense que hablo de tensión-distinción, es decir, hay una tensión permanente entre la dogmática jurídica o ciencia jurídica tradicional y la sociología del derecho. Y es una tensión que se ha mantenido en el tiempo, pero que yo creo que Max Weber la refleja muy bien. Y eso es algo que luego, a lo largo de los años y hasta el momento actual, cuando se habla de la sociología del derecho, siempre hay una tensión permanente con la ciencia jurídica. Los juristas no acaban, podríamos decir, de reconocer o de dar un valor científico a la sociología del derecho, pero los sociólogos que estudian el derecho desde la sociología, por otra parte, también
desconocen o desvalorizan a veces a la ciencia jurídica. Es una tensión permanente hasta el punto que, bueno, posteriormente autores como Treves, que ha interpretado a Max Weber, etcétera, han llegado incluso a distinguir una especie de sociología del derecho de los juristas frente a una sociología del derecho de los juristas, como incompatibles, como que parece que juristas y sociólogos no llegan a un punto de encuentro, no llegan a un punto de entendimiento. Yo creo que precisamente la obra de Max Weber es un punto de encuentro, es un punto de entendimiento, y es un punto de entendimiento frente, insisto, a todas estas corrientes críticas del derecho que surgen especialmente a principios del siglo XX y que arremeten contra el excesivo legalismo, el excesivo formalismo de la ciencia jurídica y que sobre todo acaban, como decía antes, como los autores del movimiento del derecho libre, acaban de alguna manera desvalorizando científicamente a la ciencia jurídica. Claro, esto no ayuda. Es decir, cuando a los juristas se les ataca diciendo, mire ustedes, lo que ustedes hacen no es ciencia, esto no es un conocimiento científico del derecho, esto no tiene una trascendencia para conocer lo que es el derecho, evidentemente esto no ayuda porque los juristas reaccionan de forma absolutamente también despechada, podríamos decir, incluso rechazando lo que desde la perspectiva sociológica se pretende, ¿no? Y yo creo que Max Weber consiguió esto. Quizá no ha sido demasiado destacado, aunque sí posteriormente por algunos intérpretes, sobre todo italianos, de Max Weber, que se han dedicado más a la sociología del derecho, más que en España, porque la sociología del derecho en España sigue siendo un poco marginal, pero en Italia, por ejemplo, que se ha desarrollado mucho y que además hay cátedras de sociología del derecho, sí que los autores italianos han sabido recoger esta antorcha weberiana de dar una perspectiva integradora de la sociología del derecho y no una perspectiva frentista o de enfrentamiento con la ciencia jurídica. Yo creo que ese es uno de los grandes logros de la sociología del derecho de Max Weber. Y luego el otro punto que también he hecho referencia, el otro punto importantísimo de la sociología del derecho de Max Weber es, y creo que es una de las ideas más originales de toda la obra weberiana, es lo que se centra en el análisis de los procesos de racionalización del derecho. Weber presenta al derecho precisamente como uno de los elementos de la racionalización de Occidente. También es cierto que hay una cierta falta de univocidad en el concepto de racionalidad en el pensamiento weberiano. Los intérpretes de Weber a veces no se ponen de acuerdo sobre realmente cuál era la dimensión de ese concepto de racionalidad en el pensamiento weberiano, pero yo creo que es una de las ideas más originales de Max Weber, el proceso de racionalización. Pero también hay que tener en cuenta dos cosas, que Max Weber no es un profeta de la racionalización. Ni siquiera la idea de la racionalización o la racionalidad en Max Weber es un objetivo a alcanzar. Es decir, no se plantea como un objetivo. Cuando él habla de la progresiva racionalización del derecho moderno y habla de las diferentes etapas, no lo plantea como un objetivo a alcanzar, ni siquiera como algo positivo. Es decir, no es que el derecho racional formal sea mejor que otros tipos de derechos. Él simplemente hace un análisis evolutivo e histórico a través de la construcción de otra de las ideas también más originales de Max Weber, que es la construcción de los tipos ideales como tipos, heurísticos de investigación, ¿no? Es decir, esto no se da en la realidad material, en la realidad empírica, tal y como lo hemos construido, pero construimos los tipos ideales para acercarnos luego al análisis de los diferentes sistemas jurídicos. Eso es lo que le permite a Weber hacer un análisis casi enciclopédico, a mi juicio, desde el sistema jurídico persa, islámico, de diferentes sistemas jurídicos a lo largo de la historia, que los va categorizando a través de esos 4 tipos ideales de derecho. Pero yo creo, me interesa destacar esto, porque a veces se tiene un poco esa interpretación un poquito, creo que errónea, de Max Weber como una especie de profeta de la racionalidad, como que Max Weber situaba la racionalidad como un punto de llegada, es que hay que llegar a esto, y como además dándole un carácter positivo. El derecho racional formal actual es mejor que otros sistemas jurídicos, no. Max Weber no entró nunca en decir que esto sea mejor o peor, simplemente utiliza los tipos ideales de derecho, insisto, los tipos ideales desde el punto de vista metodológico, como todos sabemos,
es también una de las aportaciones más peculiares y más originales de Max Weber. No siempre bien entendido, porque a veces los tipos ideales también se entienden como algo a alcanzar, o a veces como un tipo promedio. No es ni un tipo promedio, ni un ideal a alcanzar, es simplemente un instrumento heurístico para conocer la realidad empírica, y eso es lo que se propuso Weber. Y me parece que eso es lo más destacable de la obra sociológica de Max Weber, y sobre todo también, y como decía al principio, que cuando uno analiza o estudia a Max Weber como sociólogo del derecho, como padre de la sociología del derecho, como el padre de la moderna sociología del derecho, hay que hacer ese esfuerzo reconstructivo de rastrear el eje de lo jurídico en toda su obra. Esto quizá es lo más difícil, que nosotros podemos encontrar todas esas referencias jurídicas en sus estudios, en sus tomos sobre sociología de la religión. Es curiosísimo leer la sociología de la religión y ver esas conexiones con los sistemas jurídicos y sus estudios económicos, etc. Y no centrarnos solo en ese capítulo de economía y sociedad, que es importante, que es muy importante, y que, insisto, bueno, al fin y al cabo, resulta que era el único capítulo de economía y sociedad publicado, de la edición publicada en 1922, que lleva el título originario que Max Weber dio a este capítulo. Es algo significativo de la importancia que Max Weber da al derecho. Yo creo que, por tanto, lo jurídico es una especie de leitmotiv en toda su sociología. No se puede entender su sociología comprensiva de la acción social sin entender el orden jurídico y sin entender la posición que el orden jurídico como orden legítimo tiene en los comportamientos sociales, en los comportamientos de los seres humanos, en la orientación de los seres humanos. Y yo creo que esas son las aportaciones más importantes que podríamos destacar. Por eso he titulado la conferencia como la dimensión sociológico-jurídica, ¿no? Habría sido quizá más fácil hablar de simplemente la sociología del derecho. Recuerdo que cuando Andrés me escribió inicialmente para invitarme a participar, me dijo, bueno, yo creo que hable sobre la sociología del derecho. Bueno, sí, quizá a veces ha sido más fácil, pero más allá de eso, me interesa sobre todo ese rastreo, esa búsqueda de la dimensión jurídica y sobre todo el reconocimiento de que la dimensión jurídica, lo jurídico, en sus diferentes categorías, incluso como sistemas mágicos, ¿no? Como esos primeros sistemas jurídicos irracionales, mágicos, etcétera, de acudir a un oráculo que nos resuelva los conflictos, es un elemento central en toda la evolución de la sociedad. Y yo creo que estas son las aportaciones que yo quería señalar en esta tarde. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, María José, por tu estupenda presentación. Llega la hora, el momento de iniciar un debate o de que la ponente responda a las cuestiones que puedan ser planteadas. He visto que ya hay manos levantadas dentro de los asistentes en sala y creo que Héctor Romero tiene la primera mano levantada. Si quiere bien hacer la pregunta a María José, tiene la voz. Muchas gracias, David. ¿Se me oye bien? Sí. Sí, yo te escucho. Gracias, David, por... buenas tardes a todos. Muchas gracias, María José, por la charla que te digo muy sinceramente que me ha interesado muchísimo. Me ha parecido muy sugerente, llena de ideas que tendré que aterrizar en los próximos días porque insisto que me ha resultado muy sugerente. Voy a hacer una pregunta de un cabo suelto que has dicho justo al final y que tiene que ver con la pregunta que ya venía barruntando y que no es exactamente sobre Max Weber, pero es algo que hace tiempo que me venía preguntando. Y es cuando has comentado que efectivamente la sociología del derecho es una disciplina en nuestra tradición académica marginal. La has calificado creo que de marginal, no lo es así en otras tradiciones académicas, pues es el caso de Italia, efectivamente. Esto a mí me sorprende mucho y esto era solo lo que te quería preguntar, ¿no? Porque me sorprende particularmente porque en España la sociología se introduce a través del derecho.
tanto a finales del siglo XIX, es decir, los primeros autores y autoras que se empiezan a preguntar y a recibir la sociología como disciplina, preocuparse por la disciplina, son juristas, particularmente penalistas. Pienso en Rafael Salillas, pienso en Pedro Montero, pienso en Concepción Arenal, ¿verdad? Es decir, que la sociología en España entra a través de una preocupación fundamentalmente jurídica y del derecho penal. Sí. Pero no solo eso, sino que además, inmediatamente antes de la guerra, los juristas que iban a formarse a Alemania, que era donde había que irse entonces con la Junta de Ampliación de Estudios, etcétera, se forman con una impronta jurídica y especialmente weberiana muy, muy fuerte. Y eso se ve en los sociólogos y juristas del exilio. Pienso en José Medina Echevarría, en el propio Francisco Ayala, en Luis Recasens, ¿verdad? Que claramente están en el campo de la sociología y en el diálogo entre la sociología y el derecho, porque se forman en el campo del derecho, y en los juristas que después de la Guerra Civil se quedan en España o andan entre España y el exilio, como el primer presidente del Tribunal Constitucional, que ahora no me viene el nombre, Manuel García Pelayo. García Pelayo, igual, que estudia en los años 30, y Weber para él es una figura totémica y es muy importante en toda su obra posterior, o incluso juristas mucho más vinculados a la dictadura de Franco, como podría ser Javier Conde, que son quienes mantienen viva de alguna manera la llama de la sociología en la inmediata posguerra en España. Después, pues Tierno Galván y tantos otros, ¿no? La sociología como disciplina, como asignatura, se imparte como materia dentro del derecho político, ¿verdad? Y de las cátedras de derecho político y de teoría del Estado. Yo creo que eso se acaba. Eso desaparece. En torno a los años 60, en España desaparece y no vuelve nunca más. Creo que el derecho ha sido más receptivo hacia la sociología, ciertamente. Dentro de las áreas de filosofía del derecho se ha prestado una cierta atención a los debates, por el debate con Kelsen sobre el positivismo jurídico sí que ha seguido leyendo a Weber y sí ha seguido preguntándose por esa dimensión sociológica, ¿verdad? Dentro de la filosofía del derecho, aunque no como subcampo específico. Pero la sociología de entonces a hoy es absolutamente ciega. Está fuera de los planes de estudio, no se escribe nada sobre esto. Nos hemos olvidado, los sociólogos nos hemos olvidado completamente del derecho, lo cual no tiene mucha explicación, teniendo en cuenta que no nos hemos olvidado de Weber. Y la importancia que tiene el derecho y la sociología del derecho en la obra de Weber, que creo que la has descrito y la has analizado con mucha claridad y con mucha contundencia, vaya. Es decir, es que es evidente para cualquier lector de Max Weber. Sin embargo, los sociólogos reivindicamos a Weber y omitimos completamente el derecho y la dimensión jurídica de nuestra reflexión, de nuestro análisis y de nuestra agenda de investigación, ¿no? ¿Por qué ese desencuentro? Es la pregunta un poco que quería hacerte. Pues esa es la pregunta del millón. Efectivamente, que hay un desencuentro, lo hay. Y tú lo has descrito muy bien, como inicialmente esto no era así, pero llega un momento que hay un desencuentro total, por parte de los sociólogos y por parte de los juristas también, ¿eh? Porque ahora mismo, pues quizá en el ámbito del derecho, bueno, pues eso, el derecho constitucional un poco, en el derecho penal, conectando con la criminología, que sería un poquito como la dimensión más sociológica del derecho penal, y luego los filósofos del derecho, algunos, que nos ocupamos un poco de esto, pero que claro, diríamos, tampoco, es un poco forzado, porque la filosofía del derecho, bueno, tiene también sus límites, tampoco puede ser una especie de cajón desastre donde metamos todo, ¿no? Entonces, si la sociología del derecho no cabe en ninguna parte, vamos a meterla en la filosofía del derecho, que parece un poco lo que se hace. ¿Me preguntas cuál es la razón? No lo tengo muy claro cuál es la razón, pero que hay un desencuentro entre sociólogos y juristas, sí, lo hay. Y que luego eso se refleja pues, en la propia transmisión del conocimiento y sobre todo en la estructuración académica. Tenemos uy, perdón, no sé si se oía un ruido. Tenemos una estructuración académica. ¿Se oye ruido? ¿Hola? ¿Me oís? ¿Me escucha? Perdona, María José, vamos a intentar silenciar al compañero que entra con ruido. Vale. Y lo pasamos. Es que no sé si me estabais escuchando. No. ¿No? No. ¿No me habéis escuchado esto último, no?
Sí, no, si quieres puedes repetir porque se ha escuchado solo el ruido del compañero. Sí, oía mucho ruido. No, estaba diciendo que efectivamente, como dice Héctor, hay un desencuentro. Y la pregunta que hacías es, bueno, ¿cuál es la razón del desencuentro? Yo no sé muy bien cuál es la razón del desencuentro. Sé que hay, como decía, pues algunas materias, pues por ejemplo, en civil, la sociología del derecho de familia, un poquito, en penal por la criminología, en constitucional y la filosofía del derecho, forzando mucho a la filosofía del derecho, porque la filosofía del derecho también en este país es como una especie de cajón desastre donde se mete todo lo que no tiene cabida en otro sitio. Entonces, si la sociología del derecho no tiene cabida en ningún sitio, lo metemos en la filosofía del derecho. Lo cierto es que no hay una disciplina y esto llama mucho la atención con respecto, como decías, a otros países como Italia, donde hay cátedras de filosofía, de sociología del derecho, o en Alemania también, ¿no? O en Estados Unidos, donde se estudia sociología del derecho empírica, pero también se estudia. Pero aquí hay un desencuentro total. Y yo creo que ese desencuentro total tiene un defecto de origen. Y es precisamente en no seguir esa estela weberiana de la integración, sino en seguir más la estela kelseniana del enfrentamiento. Aquí parece que juristas y sociólogos están enfrentados. Están enfrentados sobre el objeto de conocimiento inicialmente. Esto que decía, o sea, Kelsen es muy significativo cuando entra en polémica con Ehrlich. Con Weber entró en polémica, pero no tanto, pero con Ehrlich, del movimiento del derecho libre, entró en polémica y además tienen una serie de artículos que se escriben y se vuelven a escribir y se rebaten entre uno y el otro. Y hay una frase de Kelsen que es muy significativa, cuando él dice algo así como, bueno, vale, ustedes tienen razón, claro que hay una realidad empírica, y claro que hay unos hechos del derecho, claro que hay comportamientos sociales, pero dice, esto es una cuestión de sociólogos, esto tiene que ver con los sociólogos, a los juristas no nos interesa. Claro, hay una carga peyorativa, hay una carga totalmente peyorativa que un jurista de la talla de Kelsen diga, esto es algo de sociólogos, o sea, vale, que se ocupen los sociólogos, a mí no me interesa porque a mí me interesa la pureza del derecho. Claro, eso ha frenado. ¿Y qué pasa? Que los juristas, o la formación de los juristas en Europa, en España, es muy kelseniana. Kelsen domina la formación de los juristas. O sea, es que desde primero de derecho nosotros explicamos, pero se nos ha explicado a Kelsen como el padre de la ciencia jurídica. Claro, es como decía yo, es que la propia obra de Max Weber de teoría pura del derecho. ¿Qué es la teoría pura del derecho? Depurar el derecho de todo lo que le contamina. ¿Qué le contamina? La sociedad, la cultura, la ideología, la política, en fin, la economía, todo. Claro, y ese es el problema. Yo creo que la formación jurídica en España es una formación excesivamente formalista, ¿eh? Es decir, todo lo que Max Weber criticaba a principios del siglo XX lo seguimos reproduciendo en la formación jurídica de los juristas en España. Es muy formalista, es muy legalista, es muy dogmática. Entonces, claro, todo lo que no se encaja en ese eje central, inmediatamente queda fuera de lugar. Y luego, ya no sé si otra de las razones podría ser también la lucha por las plazas, ¿no? Que eso es otro tema eterno en la Universidad Española, ¿no? Es decir, a ver, ¿dónde ubicamos las cátedras de sociología del derecho? En el grado de sociología, en el grado de derecho, ¿dónde lo ubicamos? La lucha por las plazas y toda esta distribución perversa que tenemos, bueno, pues eso yo creo que también ha influido, porque yo lo viví de cerca en la Universidad Carlos III. Yo estoy en la Universidad Carlos III desde el comienzo. Permíteme un poquito la referencia que voy a hacer porque tiene un poco que ver con tu pregunta. Yo estoy en la Universidad Carlos III desde el inicio, en el año 1989, exactamente, me parece, que empezamos, 88-89 empezamos. Desde el primer día que yo fui allí con peces barba, casi con el barro en los zapatos, cuando estábamos todavía reconstruyendo la Universidad Carlos III. Y en ese momento hubo una asignatura que se introdujo en la licenciatura entonces de Derecho, todavía no había grados, en la licenciatura de Derecho, una asignatura optativa que se llamaba Análisis Sociológico del Derecho. Y yo me encargué de esa asignatura. Y claro, inmediatamente cuando empiezas con esa asignatura y todo esto, inmediatamente se plantea en un momento determinado, cuando se empiezan a debatir los planes de estudios, ya sabéis, todo este rollo, antes de llegar a Bolonia incluso, las cátedras de Sociología del Derecho. Bueno, fue imposible, porque claro, inmediatamente era, bueno, ¿y quién se presenta a una cátedra de Sociología del Derecho? ¿Los sociólogos? ¿Los filósofos del derecho? ¿Los juristas? ¿Dónde está la cátedra? ¿Cómo?
fue absolutamente imposible. Fue un debate, hasta tal punto fue imposible, que esa asignatura, que fue pionera y novedosa en la Universidad Española, creo que fue la primera universidad que implementó una asignatura optativa de análisis sociológico del derecho, que además la elegían muchos alumnos, es decir, había interés en los alumnos, acabó desapareciendo por esta guerra interna. Es curiosísimo, ¿no? Y yo creo que, no sé si echarle la culpa a Kelsen, pero creo que hay una formación excesivamente formalista, legalista, dogmática todavía de los juristas y una cerrazón todavía de no mirar más allá de lo que es la norma jurídica, aparte, insisto, luego ya de todo el tema de distribución de cátedras, plazas y todo ese rollo que tenemos también y que nos compartimenta tanto el conocimiento y que nos condiciona tanto, ¿no? Puede ser una explicación, ¿no? Y que también hay otra explicación que tiene que ver un poco con lo que tú decías, tú has señalado a esos grandes juristas, que claro, todos estos grandes juristas tenían una perspectiva de conocimiento muy, muy amplia, casi muy transdisciplinar o interdisciplinar, que diríamos hoy. Y yo creo que hoy día los juristas no tenemos esta perspectiva de conocimiento. Tenemos, quizá también por eso, por la evolución de los planes de estudio, por la evolución, plan Bolonia, todo eso, tenemos una perspectiva de conocimiento mucho más compartimentada. Y es, creo yo, no sé qué es una explicación, pero es curioso porque, por ejemplo, en Alemania, como sabéis, además hay todas estas asignaturas como la sociología del derecho, la filosofía del derecho, que están también vinculadas a asignaturas dogmáticas, ¿no? Es decir, que ahí eres profesor de filosofía del derecho y de derecho informático a la vez, o sea, está vinculado, ¿no? O sociología del derecho con derecho penal. Y aquí esa vinculación es imposible, no se ha conseguido nunca. Y ya digo, yo viví esa experiencia, perdón por la referencia a esa personal que he hecho de la Universidad Carlos III, pero creo que es importante para destacar como que se intentó en ese momento y no se ha conseguido. Y no se ha conseguido. Es curioso. Y Muchas seguimos gracias. estando en esa postura un poco incomunicada, ¿no? Sí, totalmente. Yo entre creo que de juristas los y sociólogos es sociólogos, peor, ¿no? totalmente, ¿verdad? De los sociólogos es todavía peor. Es decir, somos completamente ajenos al derecho. Es que todavía peor. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, Héctor. Perdonad que interceda en la pregunta, Héctor, y yo estaba pensando por esta muy rápida, pero muy pedagógica evolución que ha hecho Héctor de la sociología del derecho en España, digamos, de sus momentos de auges y de sus momentos de decadencia. Y me estaba preguntando, escuchándote, Héctor, me estaba preguntando si en los momentos históricos en que han mencionado, son momentos históricos pues, centrales en donde se está construyendo un Estado. En España se está construyendo un Estado y sobre todo se está también disputando el Estado, ¿no? Entre fuerzas sociales, tanto en los años 30 como en los años 60. Y en ese sentido conocer la sociología del derecho de Weber es estratégico tanto para los que están ahí en la pomada de la construcción del Estado, han mencionado a Javier Conde, en fin, y también para los que están digamos, en las controversias, en las luchas más políticas al interior del Estado. Y en ese sentido es un conocimiento estratégico en contextos históricos donde se está construyendo el Estado. No sé si podría ir por ahí una posible, no sé, ahí María José puede ser, y también porque por la formación germánica de muchos de estos autores que hemos señalado. No lo olvidemos, es que estos autores tienen una formación germánica y entonces Max Weber en aquella época, bueno, y lo sigue siendo, es un referente, ¿no? Pero tienen una formación germánica. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la comparación con Italia, como decíamos antes? ¿Por qué Italia tiene más tradición de sociología del derecho, incluso cátedras? Porque los italianos, en la mayoría, tienen formación germánica. Yo creo que aquí en España ha habido un momento histórico en que hemos dejado de tener esta influencia o esta formación germánica hacia una formación un poco más anglosajona y en todo caso yo creo que eso ha influido también, ha influido. A ver, conocer a Max Weber no solamente es leer Economía y Sociedad, ¿no? Evidentemente. Y no solamente es leer Economía y Sociedad en español, hay que
hay que manejar el idioma incluso, y hay que ir un poquito más allá, y hay que ir y conocer cómo se producen los archivos de Max Weber y rastrear, como decía yo antes, toda la obra de Max Weber para captar la importancia de lo jurídico y de lo jurídico en la evolución social, en la formación del Estado, como decías tú también, ¿no? Y eso es algo que no está en la formación de los juristas últimamente. No sé en los sociólogos, pero en los juristas no. La formación de los juristas últimamente es una formación mucho más anglosajona, y mucho más analítica, de filosofía analítica, donde no tienen cabida todos estos conocimientos aportados por Max Weber. Y puede ser, es que influye también la formación que se tiene en un momento determinado y cómo esa formación luego influye en la transmisión del conocimiento y en la organización del conocimiento. Ese podría ser también una explicación. Y la diferencia con Italia es sustancial. ¿Por qué Italia sí, España no? Porque en Italia los juristas mayoritariamente tienen una formación germánica, mucho más fuerte que en España. Incluso entre los filósofos del derecho también, ¿no? En los filósofos del derecho predomina hoy día la filosofía analítica anglosajona. La filosofía alemana es muy minoritaria. Quizá eso puede influir también. No sé, Héctor, ¿qué piensas tú? La verdad es que no lo sé. Sí, ciertamente en esa generación, la de la inmediata preguerra y la inmediata posguerra, la formación germánica en el ámbito del derecho y prácticamente en cualquier otro ámbito científico era fundamental. Es decir, quien se iba a becado se iba a Alemania y evidentemente entonces el centro de las luces se había trasladado a Berlín y era donde había que ir. Desde luego en el campo del derecho, pero prácticamente en cualquier otro campo de la ciencia. No solo hasta después de la Segunda Guerra Mundial se traslada a Estados Unidos. Sí. Lo que sucede es que, bueno, si la reflexión de Andrés tiene interés, ¿no? En momentos, en coyunturas donde hay un proceso de cambio social o de cambio político que implica la construcción o la formación de un Estado, o que se está en disputa de la formación de un Estado, podría tener sentido el que hubiera una preocupación académica paralela a este proceso social. Lo que sucede es que, insisto, por eso me iba muy a los orígenes, ¿no? Incluso a finales del 19, donde a lo mejor no era tanto el problema de la construcción del Estado, que también, sino más bien problemas con el proceso de modernización del país, que eso tiene también mucho que ver con el momento en que la sociología se recibe, ¿no? Es decir, España, como sabéis, tiene una de las primeras cátedras en el mundo de sociología muy temprano, antes que en Francia, antes que la Francia de Durkheim. Es decir, en 1898 hay una cátedra y claramente esto se da en países donde hay una reflexión problemática sobre el proceso de modernización, donde se da la sensación de que las cosas no van como deberían de ir o no van al nivel de los tiempos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero en ese momento quienes reciben, quienes hacen ese ejercicio de recepción de la sociología, siendo juristas y penalistas, no son tan germanófilos. Porque Concepción Arenal o Salillas, a los que me refería antes, realmente la sociología que incorporan es mucho más la francesa o incluso la inglesa. Están leyendo a Spencer, están leyendo a Durkheim. Es que el propio Durkheim, siendo francés y siendo una tradición completamente distinta de la weberiana, incorpora una reflexión sobre el derecho. En la división del trabajo social de Durkheim hay una reflexión. El derecho tiene un papel muy importante, ¿no? Oye, ¿qué tipo de derecho predomina en sociedades donde hay un tipo de solidaridad o donde hay otro? El derecho penal en las sociedades de solidaridad mecánica, el derecho civil en las de solidaridad. Es decir, el derecho está en la teoría sociológica, en los orígenes de la teoría sociológica, y en el caso español, la sociología es que entra por el derecho, entra como sociología del derecho. La sociología en España entra como sociología fundamentalmente del derecho, en distintas etapas. Y luego esto desaparece, y desaparece antes de la transición, yo creo. Es decir, es verdad que hay ahí un momento en la filosofía del derecho, hablabas de la Universidad Carlos III, y me estaba acordando ahora hablabas de peces barba y me estaba acordando ahora de Elías Díaz, que tiene Elías, claro. el único libro que ha habido algún otro manual después, uno como mucho, pero es que el único si que hace buscamos en una referencia a biblioteca la de sociología perspectiva del derecho, sociológica, sí. es el de Elías Díaz, ¿no? De Elías Díaz, de Y formación germánica, que porque ese sí es Elías el sí que tiene contexto una que formación. ese sí es el contexto que dice Andrés. Es el contexto de Estado de Derecho y Sociedad Democrática. El libro por usar el mismo título del libro de Elías Díaz, ¿no? Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Ahí sí parece que en el derecho había una preocupación por recuperar la sociología. Pero ya digo que creo que es más un reproche que nos hago a los sociólogos que a los juristas, que creo que de alguna manera, aunque sea de manera marginal, como decías, aún incorporan la
la preocupación por la sociedad y por la convivencia y por el cambio social dentro de pensar el derecho, ¿no? Aún piensan el derecho, al menos algunos en algunas áreas, pensándolo como resultado y como instrumento para el cambio social, las dos cosas a la vez. Pero es que los sociólogos directamente nos hemos olvidado. Los sociólogos es que nos hemos olvidado y la historia de la disciplina en el país viene de ahí. Y viene del derecho. Es verdad que también nos hemos olvidado de la historia de la disciplina en el país, pero bueno, a lo mejor es un problema general de ignorancia, que tampoco es descartable. Bueno, sí. En fin, nada, muchas gracias, María José, muchas gracias. No, gracias a ti, Héctor. Gracias, María José, gracias, Héctor. Teníamos también una pregunta en la sala del profesor Patricio Peñalver, que yo creo que se puede escuchar desde aquí. Miguel Ángel. Sí. Vamos a ver. Hola, Patricia. Sí. Bueno, por un lado me tienta seguir con este tema, pero me parece que quizás conviene cambiar de terreno. Yo quería hacer por un lado una pequeña puntualización, simplemente para apoyar la línea general del planteamiento que has hecho, y luego introducir una cuestión más compleja que a ver si la sé definir de una manera concreta. Bueno, la puntualización al respecto es para, digamos, una instancia en que se puede confirmar de una manera muy clara tu insistencia en la enorme importancia que tiene para la sociología del Weber en su conjunto, el tema del orden jurídico del derecho, es el hecho, la afirmación que él hace, me parece formalmente, en la sociología, en los tomos de la ética económica de las religiones mundiales, que el derecho romano es uno de las bases fundamentales de Occidente, ¿no? No es solo una aportación de la antigüedad, sino que forma parte de Occidente el derecho romano, ¿no? Y de hecho, además, en economía y sociedad, evidentemente, las referencias al derecho romano son hechas por alguien que entiende ciertamente mucho de derecho romano. La cuestión más problemática que intento determinar es a partir de la sensación que he tenido cuando leía las páginas sobre la Revolución Francesa, quiero decir, en el capítulo sobre el derecho, la sección sobre el derecho en economía y sociedad, hay unas páginas que se dedican precisamente al Código Civil, ¿no? El Código Napoleónico, que se supone que es el hijo, digamos, predilecto de la Revolución Francesa, al fin y al cabo. Y claro, entonces se puede entender en ese sentido que eso es la concreción, en términos de código, de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, ¿no? Es decir, el lema de la Revolución Francesa. Bueno, yo lo he leído teniendo en cuenta, quizás, no sé si determinado por otra lectura, que Max Weber era particularmente antifrancés, ¿no? Tenía una alergia a la cultura francesa que es parecida a la alergia que tiene la cultura francesa respecto a Max Weber, ¿no? La cultura francesa, Max Weber es que no ha entrado. En España por lo menos entró en los años 30, 40, pero vamos, las picoteos, bueno, cuando claro está Raymond Aron, pero Raymond Aron es una isla, ¿no? Dentro de la cultura francesa. Entonces, a mí me parece que sería difícil articular un discurso, digamos, weberiano, o que tenga afiliación weberiana, sobre el tema de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Los derechos del hombre, el tema de los derechos humanos, en la línea en la que, diríamos, se ha convertido en una especie de paradigma inmutable, invulnerable, dentro de, digamos, lo que se piensa, no digo la ideología, sino lo que se piensa entre la gente más o menos decente desde hace 40 años. Me parece que sería difícil utilizar a Max Weber para articular eso. Sí, bueno, de acuerdo con esas matizaciones, efectivamente, y con el derecho romano, claro, Max Weber era un historiador del derecho, antes que sociólogo del derecho, era historiador del derecho, conocía muy bien, efectivamente, el derecho romano y la influencia del derecho romano en Occidente, ¿no?
respecto a este último punto es curioso, porque efectivamente en Francia no es muy weberiana, aunque bueno, sociólogos más contemporáneos como Carbonnier sí que han introducido a Max Weber, ¿no? Y sociólogos del derecho actuales, y André Jean Arnaud, o sea, yo creo que bueno, ha habido una cierta recepción, aunque no muy amplia, y efectivamente no es una cultura, la cultura weberiana no está demasiado instalada, como usted decía, en la cultura francesa, y de hecho tampoco en Francia tienen tampoco cátedras de sociología del derecho, a pesar de que hay algunos autores destacados, tampoco hay cátedras de sociología del derecho. El tema con el tema de los derechos humanos, Weber, es difícil. Es difícil concretar esto, no es que no tenga simpatía por la cultura francesa, es que esto lo decía antes yo de pasada en algún momento, es decir, hay un tema no resuelto en Weber, yo creo, ni resuelto por él ni resuelto por tus intérpretes, que es el tema de la racionalización, como decía, del mundo occidental moderno, por una parte, y el tema de la irracionalidad de los valores. Y ahí es donde el tema de los derechos humanos está ahí en una cuerda floja, ¿no? Weber no se ocupa de esto. No se ocupa de esto porque él se ocupa de la irracionalidad de los valores frente a la racionalización del mundo occidental moderno. Y como decía, este es un tema que no está del todo resuelto, no está bien resuelto. Yo creo que Weber no tendría que haber vivido más, a lo mejor, para haberlo resuelto mejor, para haberlo concretado mejor, esa tensión entre la racionalidad y la irracionalidad. Y como yo decía, yo creo que hay que entenderlo no como que la racionalidad es el objetivo a alcanzar, y la irracionalidad es lo negativo. Es decir, eso que estaría dentro de la irracionalidad de los valores, no sé cómo decirlo, que no resulte complicado, pero el tema de la irracionalidad de los valores, ese politeísmo de los valores, ese politeísmo weberiano de los valores, está en la cultura de los derechos humanos también, ¿no? Está en la cultura de la universalidad de los derechos humanos. Pero yo creo que es que en los derechos del hombre y del ciudadano, bueno, el código francés no es tampoco el culmen solo de la cultura de los derechos del hombre y del ciudadano. Entre otras cosas, los derechos del hombre y del ciudadano son unos derechos muy, muy particulares, ¿no? Y que habría que verlo cómo se encajaría dentro de esa irracionalidad de los valores, de ese politeísmo de los valores. Creo, por eso decía que es un tema que no está resuelto en Weber. Weber no lo resolvió y tampoco los intérpretes weberianos hemos sabido resolverlo, precisamente porque él no tenía una postura clara sobre este tema, aparte ya de, bueno, como usted decía, bueno, pues un poco el rechazo a la cultura francesa en Weber. Evidentemente los autores de referencia weberianos no son franceses en ningún caso, está claro, ¿eh? Los autores de referencia weberianos son básicamente alemanes o austriacos, no son en ningún caso franceses, pero es una tensión no resuelta en la obra de Weber, que da mucho que hablar y que da mucho por interpretar, ¿no? Es decir, la irracionalidad de los valores es algo negativo, como podríamos inicialmente entender, frente a la racionalización, o no. Yo creo que no. Yo creo que la irracionalidad de los valores aquí no es algo negativo y que tiene más que ver con ese politeísmo del que hablaba Max Weber en algunas ocasiones, pero como decía, no es un tema resuelto. No me atrevo tampoco a resolverlo yo si Weber no lo resolvió. Podría dar mi opinión, pero no la de Max Weber. No me atrevo a tanto. Gracias. Sí, María José, esta tensión no resuelta de la que estaba hablando entre, digamos, la racionalidad formal y la irracionalidad de los valores, ¿no? O la tensión entre la racionalidad formal y la racionalidad material, ¿no? El primer día del seminario intervino Pablo de Marianis y estuvo destacando esas 12, 15 páginas que Weber escribió casi al final de su vida y en donde sintetiza toda su teoría de la racionalización. Y que decía Pablo, que es una maravilla esas 12 páginas, porque todos las utilizamos para dar clase, ¿no? Pues son 12 páginas
Yo ayer aquí a los estudiantes, pues precisamente estuve intentándole ordenar todo ese mapa de cómo funciona la racionalización en Weber, la centralidad que da la economía, bueno, etcétera, ¿no? Y ahí hay un momento, ¿no? Hay un momento en el que bueno, en el centro del racionalismo económico pues pone el cálculo racional del capital, ¿no? El cálculo racional del capital en cuanto pues esa especie de mentalidad, esa mentalidad de coste-beneficio para alcanzar pues el máximo de ganancia, que sería el objetivo, del capitalismo, ¿no? Y ahí lo conecta con el derecho, ¿no? Con el derecho formal. Es decir, el derecho lo que garantizaría al cálculo racional del capital es un mundo previsible, un mundo sin incertidumbre, lo cual permitiría estos cálculos, ¿no? Entre medios, fines, en fin, la racionalidad. Y en ese sentido, algunos intérpretes, y aquí un poco es por donde quiero lanzarte la pregunta, algunos intérpretes, sobre todo, digamos, intérpretes marxistas que han leído a Weber, seguramente, pues conoces seguramente pues, que hay toda una tradición de lecturas de marxistas que han intentado compatibilizar, ¿no? Conciliar a Marx y a Weber, ¿no? Y en ese sentido, una interpretación bueno, pues yo recuerdo cuando era estudiante, por ejemplo, pues profesores como Andrés Bilbao, como Roberto González de León, estaban un poco en esta interpretación de una lectura weberiana que vendría, una lectura de Weber que vendría a plantear cómo Weber mostró que el capitalismo era racional desde el punto de vista formal, es decir, el derecho proporcionaría unas certidumbres al cálculo del capital, pero desde el punto de vista material, desde el punto de vista de estás comentando de los valores, el capitalismo sería irracional. Y esta es mi pregunta, preguntarte por cómo te sitúas tú ante este tipo de interpretaciones, cómo las lees. María José, Sí. si no te importa, yo quiero hacer una pregunta que va en un sentido similar y si quieres puedes responder a las dos. Contesta las dos, vale. Mira, mi pregunta tiene que ver con la concreción de la racionalidad del deseo. Cuando presentabas la sociología jurídica de Weber, indicaste con buen criterio que depende de las distintas formas de organización. Yo voy a ser muy sintético, de las distintas formas de organización y las necesidades materiales. Esto además me la suscita también la pregunta de Andrés. Entiendo que Weber nos presenta que la racionalidad del deseo emerge, por lo tanto, entre el conflicto, entre el antagonismo que se da entre derecho privado y derecho público. En este sentido, ¿cómo se resuelve este antagonismo? ¿Cómo lo resolvería Weber? También pensando en la lectura o la resolución que luego dará, por ejemplo, un lector atento de Weber como es K. Schmitt. Y esta sería mi pregunta. Vale. Bueno, a ver, varias cosas porque son muy amplias las preguntas. Efectivamente, el sistema jurídico, me parece que yo antes decía, para Weber el sistema jurídico lo que aporta es esto, lo que aporta es el valor procedimental de la seguridad jurídica. Y eso es lo que aporta el capital, en este caso también, ¿no? Es decir, y eso es lo que yo decía cuando decía que Weber de alguna manera expresa que el derecho no innova nada, no aporta nada más que técnicas jurídicas y las técnicas jurídicas de garantía, fundamentalmente de seguridad. Por eso la seguridad jurídica es un valor básicamente procedimental, ¿eh? Y eso es lo que aporta al capital, la seguridad jurídica. Luego hay otro tema que tiene que ver con esto de la racionalización y la irracionalidad de los valores. Y es algo que Max Weber expresa muy bien en el prólogo de otra obrita suya que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En este prólogo, Max Weber señala algo que él lo señala como algo característico de Occidente
Y no llega a decir que sea algo negativo, pero es un problema de Occidente, de la modernidad occidental. Es decir, la modernidad occidental, todo lo que construye, lo construye con el objetivo de tener una validez universal. Es decir, el derecho tiene que tener una validez universal, la economía, la estructura económica, es decir, todo lo que construye Occidente tiene que dotarle de una validez universal. Incluso cuando hablamos de los derechos humanos, tienen que dotarlo de una validez universal. Y este es un problema, ese es un problema de Occidente. Yo creo que Max Weber lo plantea como un problema real. Es decir, es que el mundo occidental moderno se ve inmerso, encorsetado en esa condición de que todo lo que va construyendo, el concepto de ciencia, el concepto de derecho, el concepto de democracia, el concepto de Estado, el concepto de capitalismo, hay que dotarlo de una validez universal y de una validez universal incuestionable. Y ese es un problema y eso choca efectivamente luego con la realidad empírica y eso choca efectivamente con la irracionalidad, en este caso de lo material o de los valores. Porque no nos olvidemos que Occidente y la modernidad es un contexto histórico muy concreto. Es un tiempo y un lugar muy concreto. Es el tiempo de la modernidad y es el espacio de Occidente. Es decir, no es todo. Pero, sin embargo, y yo creo que es que ese prólogo o la introducción de ese librito del espíritu del capitalismo, de la ética protestante del espíritu del capitalismo, es absolutamente esclarecedor para intentar de alguna manera comprender esa tensión no resuelta en Weber y que ahí es donde podemos atisbar un poquito, si es que podemos resolver esa tensión, en el sentido de que Weber constata o se da cuenta de que la modernidad occidental tiene un problema. Y el problema es que todo lo que construye lo tiene que dotar de un concepto de validez universal. Y ese concepto de validez universal es un concepto formal. Es un concepto formal, abstracto, racional. Y todo tiene que estar compartimentado allí. Entonces, todo lo que no encaja en ese concepto de validez universal inmediatamente es desechado a ese ámbito de lo irracional, material, lo místico, etcétera, etcétera. Y la realidad es que todo ese proceso de racionalización occidental o todo ese proceso incluso de secularización, por decirlo de otra manera, de la modernidad, ha sido interpretado desde el punto de vista de los filósofos de la historia de una forma, creo yo, que demasiado estricta. Es decir, el proceso de racionalización o el proceso de secularización no es tal como se nos ha hecho creer. Todo lo que quedaba al margen, todo eso que tenía que ver con lo místico, con lo irracional, con lo pseudo religioso, que iba siendo apartado, no era tal, no era tal así, o sea, es decir, es que eso forma parte del ser humano y forma parte de las relaciones sociales y forma parte de las estructuras políticas y económicas. Y claro, en algún momento vuelve a salir, ¿no? Y eso es lo que yo decía que era la tensión no resuelta y que en el mejor de los casos, esa tensión no resuelta, en la obra de Max Weber, podemos atisbar un poquito de resolución en este prólogo, en esta introducción del libro de la ética protestante del espíritu del capitalismo, en el momento en que Max Weber constata este problema. Occidente, la modernidad occidental, tiene un problema y no se ha desligado de ese problema, y es que todo lo que construye lo tiene que construir o darle una categoría de validez universal. Si no tiene esa categoría de validez universal, no nos sirve. Y por tanto, todo lo que tiene que ver con, pues eso, con los valores, inmediatamente es desechado. O bien a las espiritualidades, o bien a las religiones, o bien a lo místico, o bien a lo mágico, y hay que desecharlo de ahí. Eso tiene mucho que ver con todo el proceso de secularización también del mundo occidental moderno, que no es tal como realmente se nos ha hecho creer, ¿no? Que incluso hemos visto cómo Salvador Giner en algún momento nos habló de un proceso de secularización, ¿no? Hemos visto cómo en finales del siglo XX hemos estado viviendo un proceso de secularización, no un proceso de secularización donde han vuelto a aparecer esos elementos que se pretendían excluir o marginar. A eso es a lo que yo me refería con la tensión no resuelta. En el tema del capitalismo y de la economía,
yo creo que aquí Max Weber lo tiene muy claro, es decir, el derecho aporta la seguridad jurídica que se necesita o que el sistema capitalista necesita, que es una seguridad jurídica procedimental. Son procedimientos, el derecho lo que aporta son procedimientos, los contenidos los aporta la economía, son única y exclusivamente procedimientos. Es más, incluso podríamos decir que Max Weber en algún momento atisba la posibilidad de que podríamos cambiar muy poquitas normas para cambiar el sistema capitalista, ¿no? Y para hacer que el sistema capitalista se evolucionase hacia un sistema de economía más centralizada, cambiando muy poquitas normas del sistema jurídico. Muy bien, María José. Sí, no sé si tenemos más preguntas en la sala. Si no tenemos, pues por parte de los organizadores, María José, pues darte las gracias por esta estupenda ponencia, por estar esta tarde aquí con nosotros. Sí, parece que hay una pregunta que han levantado la mano. David Samuel tiene también la oportunidad, si tiene el micro abierto y si quiere poner su cámara. Sí, solo era, quería preguntar si podría seguir un poco más sobre esto de que se podría cambiar el sistema de lo que sostenía Weber, de que se podía cambiar el sistema solo cambiando unas pocas normas jurídicas, simplemente se podía dar un poquito más de ahí. Sí. Bueno, eso es algo que lo dice un poco de pasada, ¿no? En el sentido de que, efectivamente, como decía antes, el derecho no es tan determinante. El derecho no es tan determinante. Porque si el derecho lo único que aporta son determinadas técnicas jurídicas de garantía y de seguridad, el derecho no es tan determinante para cambiar un determinado modelo económico. Es decir, el modelo económico puede cambiar siempre y cuando las técnicas de garantía sigan manteniéndose. Esa es la idea. No es tan fácil eso es algo que en un momento de economía y sociedad Max Weber dice, pero quizá no es tan fácil realmente, pero él dice, bueno, podríamos ir a través de diferentes mecanismos de acumulación de los medios de producción, llegar a concentrar los medios de producción de una determinada manera, hasta el punto de que cambiemos la estructura económica capitalista sin variar mucho el sistema jurídico, siempre y cuando los mecanismos técnicos de seguridad sigan funcionando. Esa es una idea que lanzó Max Weber, no está demasiado explorada. No lo tengo muy claro si efectivamente podría ser así, pero si efectivamente el sistema jurídico solo aporta técnicas formales de garantía, es decir, el valor procedimental de la seguridad jurídica, podría ser, podría darse el caso. Gracias, María José. Yo creo que ahora sí que no hay ninguna cuestión más en la sala y daríamos por finalizada la primera sesión del día de hoy. Vuelvo a agradecer a María José su presentación. Y nada, vamos a hacer un pequeño descanso y nos incorporamos nuevamente a las 7 para la ponencia del profesor José Luis Villacañas. Así que lo dejamos por un ratito y volvemos dentro de unos minutos. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.